Tengo 32 años y toda mi vida he trabajado en construcción. Empecé desde abajo, literalmente, siendo el chico que mezclaba cemento y cargaba bultos de madrugada. Nunca tuve lujos ni una vida fácil, pero siempre fui terco y dedicado. Me decía a mí mismo, si no me rindo, algún día voy a estar en otro nivel. Y así fue. A base de desvelos, jornadas eternas y sacrificios, pasé de ser un simple ayudante a coordinar proyectos completos. Con el tiempo aprendí a tratar con ingenieros, con clientes, a resolver problemas en medio del caos, hasta que, sin darme cuenta, ya estaba al frente de obras millonarias. Hoy gano $165,000 al año, algo que jamás pensé cuando estaba sudando con un casco viejo y una pala en la mano. El problema es que, mientras yo iba subiendo, mi familia iba cayendo. Mi papá lleva años sin trabajar y mi mamá siempre lo justifica con frases como, ya trabajó mucho, ahora le toca descansar. Mis hermanos nunca han mostrado interés real en salir adelante. Cada vez que surge un problema, la solución es pedirme dinero. Siempre lo mismo. Siempre esa carga sobre mis hombros. Y no me malinterpreten, los amo, son mi familia. Pero a veces siento que mi éxito se convirtió en su excusa para no moverse, como si mi esfuerzo fuera suficiente para todos. Yo escalando una montaña y ellos cavando un pozo, mientras yo sostenía la cuerda para que no se hundieran más. Lo que nunca imaginé es que todo eso, todo mi esfuerzo, sería el origen de la peor pesadilla que he vivido con ellos. En un intento de ayudar y de evitar discusiones, se me ocurrió crear lo que yo llamé un fondo familiar. Básicamente era una cuenta común a la que yo depositaba dinero cada mes, y de ahí todos podían tomar para cubrir gastos importantes. Pensé que sería la forma de que nunca les faltara nada y, al mismo tiempo, yo no tendría que estar recibiendo llamadas cada semana pidiéndome favores. Al principio funcionó. Pagaban cuentas de luz, arreglaban cosas de la casa, incluso se cubrieron emergencias médicas. Yo me sentía tranquilo porque pensaba, al fin, encontré una manera de apoyar sin volverme loco. Pero pronto empecé a notar cosas raras. El dinero desaparecía demasiado rápido. Cuando preguntaba por qué había tan poco, las respuestas siempre eran vagas. Tu papá lo necesitaba, se usó para la casa, ya después te explicamos. Nunca había recibos, nunca había claridad. Lo que más me dolía no era el dinero en sí, sino la sensación de que me estaban ocultando algo. Yo trabajaba horas y horas bajo presión para ganar ese sueldo, y lo mínimo que pedía era transparencia. Pero cada vez que pedía una explicación, todo eran evasivas. Fue en ese momento cuando empecé a sentirlo, que en lugar de ser parte de una familia unida, me habían convertido en un cajero automático. Y ahí fue, cuando la sospecha comenzó a crecer. Una sospecha que me carcomía por dentro. ¿Qué estaban haciendo realmente con el dinero? ¿Qué era lo que no querían que yo supiera? Síganme para parte 2. Llegó un punto en el que ya no aguantaba más. Yo veía cómo el dinero desaparecía y las explicaciones nunca llegaban. Así que una tarde, decidí enfrentar el problema de frente. Reuní a toda mi familia en la sala de la casa y les dije, con toda la calma posible, necesito saber qué está pasando. ¿Quién está sacando el dinero? ¿En qué se está usando? Lo que yo esperaba era una conversación madura, algo así como un, sí, tienes razón, te debemos explicaciones. Pero no, lo que recibí fue un ataque directo. Mi hermana me dijo que era un controlador, que me creía mejor que ellos solo porque ganaba más. Mi madre me reclamó que yo no confiaba en mi propia familia. Y mi padre fue el peor de todos. Me miró con un enojo que nunca había visto y me dijo, ese dinero es de la familia. Yo soy el padre aquí, no tengo que darte explicaciones. Así, sin más. Como si mi trabajo, mi esfuerzo, mis desvelos, no significaran nada. Como si estuvieran obligados a gastar lo que yo ganaba solo porque llevaban mi apellido. En ese momento, me invadió una mezcla de enojo y tristeza. Yo no pedía agradecimientos, no pedía aplausos, lo único que pedía era claridad. Pero en lugar de eso, me hicieron sentir como un intruso, como alguien que quería destruir la paz de la casa. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que ya no era parte de mi propia familia. Días después, recibí un mensaje que me dejó helado. Decía, textualmente, es mejor que dejemos de tener contacto contigo. Si no confías en nosotros, no tiene sentido que sigas formando parte de la familia. Y ahí fue cuando lo entendí, no querían a su hermano, a su hijo, querían a su billetera. Y cuando traté de poner un límite, me borraron de su vida. Después de leer ese mensaje, me quedé en shock. No les voy a mentir, me dolió. Eran mis padres, mis hermanos, mi propia sangre diciéndome, prácticamente, que ya no formaba parte de su vida. Pasé noches enteras sin dormir, preguntándome qué había hecho mal. ¿De verdad pedir claridad me convertía en el enemigo?
Pero entre tanta confusión, algo dentro de mí empezó a hacerse más fuerte, una especie de claridad que nunca antes había sentido. Pensé, si ellos me sacaron de la familia, si me dijeron que no confían en mí ni me quieren cerca, entonces, ¿por qué tendría yo que seguir manteniéndolos económicamente? Con las manos temblorosas, abrí la aplicación de mi banco. Entré a la cuenta del fondo familiar, y por primera vez en años, tomé la decisión que siempre había temido. Congelé el fondo y cancelé todos los depósitos automáticos. Un simple clic, y todo terminó. No les voy a mentir, al instante sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque era como soltar una mochila cargada de piedras que había estado arrastrando toda mi vida. Pero también miedo, porque sabía perfectamente que mi familia no se iba a quedar de brazos cruzados. Que al cortarles ese ingreso, estaba a punto de desatar una tormenta que no me imaginaba. No pasó ni un día desde que cancelé los depósitos cuando todo explotó. La primera en reaccionar fue mi hermana. En menos de 24 horas tenía 13 llamadas perdidas de ella. Y no eran llamadas normales, eran desesperadas, una tras otra, como si el mundo se estuviera acabando. Después vinieron los mensajes. Algunos eran súplicas: por favor, no nos hagas esto, sabes que sin ti no podemos. Otros eran reproches cargados de veneno: eres un egoísta, el dinero te cambió, ya no eres parte de esta familia. Y entre todo eso, amenazas veladas, cosas como, no te olvides de dónde vienes, o, vas a lamentar esto. Lo más duro fue escuchar las notas de voz. Mi hermana llorando, casi gritando, pidiéndome que pensara en ellos, que no podían pagar las cuentas, que papá estaba furioso. Yo los escuchaba con el corazón en la garganta, porque a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Pero al mismo tiempo, algo en mí ya había cambiado. Era como si al cortar ese fondo, hubiera tirado abajo un edificio que yo mismo había construido durante años. Y verlos desesperados, ver ese pánico, me hizo darme cuenta de una verdad dolorosa: no habían aprendido a sostenerse por sí mismos. Todo giraba en torno a mí, a lo que yo podía darles. Ignorar esas llamadas fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Pero dentro de mí, había una voz clara que me repetía: estás haciendo lo correcto. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que esa fue una de las decisiones más duras de toda mi vida. Y no lo hice con gusto. No hay nada placentero en darle la espalda a tu familia, pero también entendí que ellos ya me habían dado la espalda mucho antes, el día que me redujeron a un simple cajero automático. No sé si algún día volveremos a hablar. No sé si habrá reconciliación o si, de plano, cada quien seguirá su camino por separado. Lo único que sé con certeza es que necesitaba poner un límite, porque si no lo hacía, iba a terminar perdiéndome a mí mismo. Aprendí que a veces el amor no alcanza, que no basta con querer ayudar si del otro lado solo hay dependencia y manipulación. A veces, lo que más duele, es darse cuenta de que el respeto y la responsabilidad pesan más que los lazos de sangre. Y aquí estoy, contando esto de forma anónima, porque sé que muchos no lo entenderían. Para ellos, siempre seré el hijo ingrato, o el hermano egoísta. Pero para mí, fue un acto de supervivencia. Les dejo estas preguntas. ¿Hasta qué punto debemos sacrificar nuestra paz por mantener unida a la familia? ¿Dónde termina el apoyo y empieza la dependencia tóxica? Yo ya tomé mi decisión. Elegí salvarme a mí mismo, aunque eso significara perderlos a ellos.